Permítame, Félix, saludar al doctor Rafael Pardo, a ver si aclaramos de una vez por todas el tema del famoso decreto. Hay una lectura sobre el decreto en la Fiscalía, en la Oficina del Alto Comisionado, y hay otra lectura en la Presidencia de la República y en la Oficina del Alto Consejero para el Postconflicto. ¿Cuál es el lío? El lío es que el fiscal interpretó de una manera diferente un decreto. El propio alto comisionado ha dicho que es una chambonada y el fiscal dice que las chambonadas hay que arreglarlas. ¿Qué dice el gobierno? No, que el decreto está bien, que son conscientes de lo que se firmó, el presidente firmó y sabía lo que firmaba, pero que el decreto pues hay que implementarlo, hay que desarrollarlo. A ver si con un poco de pedagogía el doctor Pardo nos ayuda a entender la realidad de ese decreto y podemos chulear esta noticia y avanzar, porque la primera información que le quedó a la gente es que se firmó un decreto para que las FARC prácticamente manejen sus propios recursos incautados por las autoridades, lo cual no es así. Los recursos tienen que ir a un fideicomiso. ¿Qué tanto las FARC tienen acceso a esos recursos? Pues es lo que le preocupaba al fiscal, y es lo que con otro decreto se arreglaría. Pero si el primero estaba bien, ¿por qué hay que hacer uno para arreglarlo? ¿Hace parte de la implementación? ¿Hace parte del desarrollo del propio primer decreto? Doctor Rafael Pardo, gracias por atendernos, muy buenos días. ¿Cómo hacemos para entender esto de la manera más fácil que usted pueda? Pedagogía, muy sencillo, Julio. El tema de los bienes de las FARC está en el acuerdo que se firmó en el Teatro Colón, y establece que las FARC debe hacer un inventario, y ese inventario debe servir para hacer reparación material a las víctimas y para cumplir con lo que son sentencias de la Corte Constitucional sobre reparación a las víctimas, que dicen que las víctimas, que los victimarios, cuando hacen reparación, no pueden quedar en la inopia. O sea que debe haber unos recursos que les permitan sobrevivir. Lo que se hizo en este decreto fue precisar los términos del acuerdo. ¿Precisarlo en qué sentido? Se prorrogó 2 meses el desarme hasta finales de julio, y se prorrogó 2 meses la vigencia de las zonas veredales, que era la condición temporal para presentar ese inventario. Por lo tanto, el decreto lo que hace es prorrogar 2 meses la presentación de ese inventario. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el acuerdo firmado en el Teatro Colón no decía qué se hacía con el inventario ni dónde iba, y eso lo precisó este decreto ley que firmó el presidente. Se determina que ese inventario va a un fideicomiso o a un fondo que crea la Presidencia de la República con un decreto del gobierno, que es un decreto reglamentario. Lo que firmó el presidente fue un decreto ley, y el decreto ley se reglamenta con un decreto reglamentario. Y se precisó que serviría ese inventario para la reparación material de las víctimas y para programas de reincorporación. ¿Cuáles programas de reincorporación se han hablado? No los que digan las FARC, sino los que se acuerden y que no estén financiados por, la norma general que establece la financiación de los programas de reincorporación. Particularmente hay una preocupación de las FARC sobre las personas que tienen una incapacidad permanente por heridas de guerra y que no están cubiertas por ningún sistema de seguridad social, que no son más de 60, y el inventario deben tenerlo pues
con el censo que están haciendo. Doctor Pardo, usted dice que efectivamente, como nos explica, que pedagogía es la forma de solucionar este malentendido sobre ese decreto 903. Pero entonces, ¿por qué razón desde el mismo Ejecutivo el doctor Sergio Jaramillo menciona que ese decreto es una chambonada? ¿Qué fue lo que pasó o por qué dice eso el doctor Jaramillo frente al decreto 903? No sé por qué lo dice, pero pues es una chambonada haber dicho que era una chambonada, porque me parece que es suficientemente claro. Lo que era equívoco en lo que dijo el fiscal el domingo es que, primero, eso permitía un lavado. Lavado es cuando hay un dinero ilegal que se legaliza para que quien tiene el dinero ilegal lo siga manejando. Eso no ocurre en este caso. Pero, lo segundo, que fue un equívoco que me parece que quedó suficientemente claro, es que el fiscal habló de unas cifras billonarias en activos de las FARC. Y si eso es así, pues el fiscal tiene todas las funciones y facultades intactas para hacer extinción de dominio. O sea, no tiene que esperar que haya la presentación de un inventario. No hay una sola disposición en los acuerdos de paz que impida que la Fiscalía ejerza la extinción de dominio sobre bienes. Si tiene ese inventario, pues puede hacer extinción de dominio, puede haberla hecho hace un año, puede hacerla dentro de un año. Es decir, no hay ninguna restricción a que la Fiscalía actúe. Si hay un inventario de billones y billones, como él dijo, pues la Fiscalía tiene que hacer extinción de dominio. En eso no hay discusión ni hay limitación. Pero, doctor Pardo, ¿no resulta una chambonada en las comunicaciones del gobierno que el doctor Jaramillo diga que es una chambonada y ahora usted dice que es una chambonada lo que dice Jaramillo? ¿Y no se están hablando entre ustedes para tener una posición unificada? Todos los días. Como dice el doctor Uribe, los compañeros tienen que cuidar la comunicación. Pero no hay ninguna... ¿Y por qué los compañeros no están cuidando las comunicaciones? ¿Por qué no se hablan? Hay muchos temas y todo eso, Félix. Eso no es un tema, digamos, de... Doctor Pardo, y hablando precisamente de comunicaciones, ya que usted nos hace la explicación de las declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez, que él podía hacer extinciones de dominio e investigación de esos bienes sin importar la emisión del decreto, que él puede hacer eso, podía haber hecho eso hace mucho tiempo o tiene todo el derecho para seguir haciéndolo. Frente a eso, el fiscal no ha tenido tampoco una conversación con ustedes, porque lo que sí se ve públicamente es que hay un enfrentamiento de versiones y un enfrentamiento en donde el fiscal critica lo que se está haciendo con los decretos y por otro lado usted responde y dice, usted podría haber hecho ese trabajo desde hace mucho tiempo. ¿No se están hablando internamente tampoco o qué pasa con esas relaciones entre el Ejecutivo y la Fiscalía? No, yo tengo muy buenas relaciones con el fiscal. Hablé con él cuando hizo sus declaraciones el domingo. Hablamos extensamente sobre todo esto que les estoy mencionando y pues es claro que hay que hacer un decreto reglamentario, no corregir el decreto que el presidente firmó, sino hacer un decreto reglamentario y él así lo tiene claro y así lo dijo. Doctor Pardo, aprovechando su presencia en la W y pues no sé si mis compañeros tienen más preguntas sobre el decreto, porque yo lo que entiendo es lo que usted acaba de decir, que hay un decreto complementario que aliviará pues esas preocupaciones y esas interpretaciones. Pero vamos al tema del desarme. El presidente de la República dijo que hubo que extender la fecha del desarme 3 semanas, que son 20 días. ¿Ahora estamos hablando de 60 días? No. 60 días es la extensión de las zonas veredales y de la extracción de las caletas. 20 días es el 20 de junio debe terminar el desarme individual de las personas de las FARC, incluidas las milicias. Doctor Pardo, volviendo al tema del decreto, yo quisiera saber si de pronto también aquí fue una falla de timing, de coordinación. ¿No habría sido mejor sacar de una vez el decreto ley y el decreto reglamentario en lugar de publicar uno, generar todo este
problema que se ha dado y luego salir a decir, no, es que ya viene el decreto reglamentario, ¿no habría sido más práctico sacarlos los dos al tiempo? Porque entonces queda la impresión es de que efectivamente el reglamentario surge en respuesta a las críticas del fiscal. No, en absoluto, y muchas leyes exigen y requieren decretos que lo reglamenten. Ese día, el 29 de mayo, terminaban las facultades del presidente para expedir decretos con fuerza de ley. Por lo tanto, lo que se expidió ahí fue una norma que tiene la categoría de ley. Y muchísimas leyes se desarrollan, y muchas que se expidieron ese día se desarrollan a través de decretos que la reglamentan. Eso es parte de todo el andamiaje normativo que tiene Colombia en todo el desarrollo legal. A ver, doctor Pardo, la gente quedó con la impresión, por lo que advirtió el fiscal, que la plata de las FARC va a ser para las FARC. Entonces, de tantos correos escojo uno de un señor que se llama Felipe. Ministro Pardo, yo creo que eso no dice el decreto. Le hago la pregunta concreta. ¿Por qué el decreto dice cumplir el punto 322? Esa parte del decreto advierte que los recursos no habla de reparación, sino para devolver el dinero a las FARC. Pues es la reincorporación, y para hacer política eso es clarísimo, además porque las FARC hacen parte del comité administrativo de la fiducia. Entonces yo le pregunto concretamente, ¿la plata que incaute el fiscal vuelve a las FARC? ¿De alguna manera las FARC hacen parte de la fiducia? No, a ver, la plata que incaute el fiscal es para el Estado, o sea, la extinción de dominio opera como opera siempre, y es que el Estado toma el dominio de unos bienes y los toma para el Estado. Lo que hay en este caso es diferente, es que las FARC entregan unos bienes, o entregan un inventario de bienes, y ese inventario de bienes, con ese inventario de bienes se constituye una fiducia, un fondo que sirve para reparar a las víctimas y para cumplir algunos aspectos específicos de reincorporación que no están contenidos en la financiación de la reincorporación. Eso lo define ¿quién? Lo define, pues básicamente, el gobierno a través de un decreto reglamentario que expide el gobierno. Y lo expide, pues precisamente para fijar las condiciones del manejo de esa fiducia y las condiciones específicas del destino de esos bienes. Entonces, lo que es la extinción de dominio puede ocurrir en cualquier momento. Si las FARC en su inventario omiten bienes, pues la Fiscalía puede hacer la extinción de dominio sobre ellos, y puede hacerla hoy sobre el inventario que el fiscal dijo que tenía, que sumaba billones de pesos. O sea, para eso no necesita esperar que haya un informe de las FARC ni que haya la ejecución de este decreto, sino es parte de las funciones normales, usuales y permanentes que tiene la Fiscalía. Doctor Pardo, ¿cómo se define ese dinero que se va a entregar? Es decir, ¿qué porcentaje van para las víctimas? ¿Qué porcentaje va a ir para la reparación? ¿Y quién va a definir esa repartición de esos recursos? Eso principalmente van para la reparación material de víctimas. Eso es lo que dice el acuerdo y es lo que dice el famoso decreto, decreto ley del que ustedes hacen referencia y del cual hemos hablado. Puede financiar estos bienes algunos aspectos de reincorporación que no estén financiados por la vía del decreto de reincorporación en las condiciones que se establecieron. Eso dice también el acuerdo de paz. Eso no es el decreto, dice el acuerdo de paz. Doctor Pardo, ¿no le preocupa? Porque generalmente se dice que el diablo está en los detalles. ¿No les preocupa en el gobierno que en detalle, entre chambonadita y chambonadita, se vaya perdiendo la débil confianza en el proceso de paz, y que cuando ya se parecía que se había superado la etapa más complicada, ahora sean en esos detalles donde se acabe de minar la confianza de los colombianos en el proceso? Pues lo que ocurre, Félix, es que en muchos temas del acuerdo de paz hay una visión que busca siempre
encontrar a veces equivocadamente el lado más negativo del acuerdo. No ha habido en Colombia, no sé si en el mundo, pero en Colombia, ningún proceso de paz en el cual el grupo armado declare qué bienes tiene y los entregue al Estado para reparación a las víctimas. Esta es la primera vez que eso ocurre. Eso no es un tema que merezca ningún comentario, sino el comentario es que no van a entregar todos los bienes o que los bienes los van a volver a manejar las FARC. Nada de eso es cierto. Si no declaran todos los bienes, pues la Fiscalía igualmente puede hacer extinción de dominio, lo mismo que sobre el inventario que el fiscal denunció. Y segundo, no los van a manejar las FARC, sino pasan a el gobierno y pasan para reparación a las víctimas. Entonces eso pues es parte del debate que hay entre gente incrédula o a veces con intenciones, digamos, políticas, pero en general sobre el proceso de paz siempre ha habido, digamos, ese tipo de discusión. Nunca ha habido en Colombia un proceso de paz en el cual el grupo armado hace entrega de los bienes que obtuvo ilícitamente como producto de su accionar violento. En consonancia con su respuesta, doctor Pardo, ¿el fiscal general Néstor Humberto Martínez hoy queda entonces, después de todo este incidente, matriculado como enemigo de la paz o como una persona que está haciendo política con el proceso de paz? En absoluto, él es un gran amigo de la paz y ha contribuido mucho en este proceso. ¿Pero no está haciendo política con el proceso? No, ¿cómo se le ocurre? Doctor Pardo, y precisamente sobre lo que dijo el fiscal de los bienes, él habla de un inventario que podría ser sujeto de extinción de dominio. ¿Ustedes tienen ya también un inventario en donde puedan hacer un cruce, por ejemplo, con esto que dice el fiscal, de cuál es el número de bienes que tienen las FARC y el monto del mismo, o esos datos ustedes todavía no lo tienen? No, eso corresponde al fiscal. O sea, el fiscal es el que hace las investigaciones. Claro, pero como hay un fondo que usted nos acaba de dar toda la pedagogía, que ese fondo es el que va a hacer para la reparación de las víctimas, ¿ese fondo se va a alimentar únicamente con la investigación que haga la Fiscalía o ustedes tienen un inventario que también van a realizar? A ver, vuelvo a explicar. El fondo se alimenta con el inventario que entregan las FARC. Si la Fiscalía tiene inventarios que no coinciden con pues bien puede iniciar extinción de dominio sobre los bienes que no están inventariados, y antes de que el inventario se entregue, la Fiscalía puede hacer lo que le corresponde de acuerdo a las funciones en extinción de dominio. Doctor Pardo, una última pregunta que hace parte del posconflicto. El acuerdo de paz tiene dentro de sus estructuras una de las patas de la mesa, es decir la verdad. Decir la verdad por dura que sea. Aquí en esta emisora, el lunes, Marcos Calarcá de las FARC dijo, pues nosotros tenemos nuestras cuentas. Cuando le preguntamos, ya el doctor Néstor Humberto, para comenzar, tiene listos 1.1 billones de pesos, pero tiene más billones en vacas, en tierra, en otros bienes que tiene ya detectados y está trabajando durísimo en las cuentas internacionales. Pues dijo Calarcá, miraremos las cuentas de él con las cuentas nuestras. ¿Qué pasa si esas dos cuentas no cuadran? ¿Las FARC estarían mintiendo? Pues lo que se encuentre después de que se presente el inventario y que se demuestre que es de las FARC, pues claro, por supuesto, y eso tiene consecuencias sobre las penales y tiene consecuencias sobre las personas que han tenido los bienes y los han obtenido ilícitamente. Doctor Pardo, muchas gracias por explicar el polémico decreto que ha enfrentado en su interpretación a la Fiscalía, al Alto Comisionado y por supuesto al Gobierno Nacional. Ha sido usted muy amable, doctor Pardo. Bueno, espero que haya quedado más claro el tema, Julio. Muchísimas gracias. Vamos a ver, no sé, Alberto, ¿quedó más claro el tema? Sí, está claro que hay unas diferencias, pero el gobierno tiene perfectamente clara cuál es la posición que debe asumir. Es decir, me parece claro que el gobierno la tiene clara.